Estás viendo A Primera Hora, un programa pensado para ti. Estamos de vuelta con este su espacio A Primera Hora. Agradecer su sintonía y su retroalimentación con nosotros. Y en la entrevista central del día de hoy nos acompaña Maribel Reyes Murillo, abogada constitucionalista y una amiga que tenía tiempo que no veía. Sí, bastante. Claro. Años y años. Interesante, años y años. muchos años y a primera hora los une. ¿Tú ves cómo? Sí, Así definitivamente. Teníamos como 20 años, algo así. No. No calculemos, pero sí, fuimos una generación joven. Yo iba a decir que fue de kindergarten. Sí. No, porque estuvimos vinculados a los modelos de Naciones Unidas cuando éramos más jóvenes, entonces... 13, 14 años. Y por ahí, entonces ya usted sabe, ha llovido un poquito. Maribel, bienvenida a este espacio, a Primera Hora. Muchísimas gracias, Claudio. Muchísimas gracias, Lorena, por la invitación. Para mí un placer estar con usted el día de hoy y hablar de algunos temas interesantes que están llevando en la justicia dominicana y en todo el acontecer jurídico nacional. ¿Sabes qué, Maribel? Nosotros, Elías y yo hemos estado dialogando durante todos estos días sobre el tema de, bueno, la percepción nuestra, de la modificación a la Constitución, la nueva modificación, la campaña del presidente, donde dice no voy, nunca más voy. Entonces, empezando por ahí, siendo tú una experta en el área constitucional, ¿qué te pareció la modificación número 40 de la Constitución Dominicana? ¿Era necesaria? ¿Esos 3 puntos que se modificaron eran necesarios? Mira, yo creo que algunas veces yo digo, ya tenemos una nueva Constitución y yo voy a defender la nueva Constitución que tenemos porque es la que tenemos. Ahora bien, el proceso de reforma constitucional que se llevó a cabo, si a mí me preguntan, ¿era necesario? Yo entendía que no. Y siempre lo dije públicamente. Era una labor loable y creo que fue la bandera del presidente porque él creía en eso, de modificar la Constitución para poner más que el tema de lo que dicen, que los candados, creo que era más el tema del Ministerio Público Independiente, que fue lo que el presidente siempre defendió, de tener un Ministerio Público que no fuera nombrado por decreto. Ahora bien, lo que resultó de esta modificación a la Constitución tal vez no es tan independiente como hubiésemos querido, ya si estamos en el proceso. ¿Por qué? Porque vamos a tener un Procurador General de la República que lo elige el Consejo Nacional de la Magistratura, donde sigue estando a propuesta del presidente y sigue estando el presidente de la República con un voto cualificado, o sea, dígase que tiene 2 votos por encima de todos los otros miembros que tienen un voto. Y sobre el tema del presidente de decir que no iba, es que el presidente no tenía que decir que no iba porque ya de por sí la Constitución del 2015 tenía un pare a la reelección presidencial. El que se había repostulado por 2 periodos consecutivos no podía hacerlo nunca más. Ahora bien, yo era de la que decía que si hacemos una modificación constitucional y tocamos todos los puntos, yo no hubiese tocado el tema de la reelección. ¿Verdad? No lo hubiese tocado. La reelección es, usted no puede reelegirse si usted opta por 2 periodos consecutivos y nunca más. Que no es el modelo que a mí, a Maribel Reyes particularmente le gusta. ¿Cuál tú querrías? El que aunque sean 2 periodos, aunque no sean consecutivos. No, a mí, yo soy de la alternabilidad. ¿Por qué? Porque hasta que tú no pruebas algo, tú no sabes si te gusta. Entonces, hasta que tú no conoces a un presidente ejecutando una función, no necesariamente vamos a ver si va a ser buen presidente o no. Tú le das la oportunidad de ser presidente, si tú no te gustó, bye, gracias, que venga el próximo. Y lo otro que yo decía es que algo que no hemos tenido en República Dominicana es que no hemos tenido una mujer presidenta. Entonces, como no hemos tenido una mujer presidenta, nosotros no sabemos si en un futuro estos 2 periodos nunca más son lo que realmente nosotros queremos. Y si llega un momento en que la sociedad dominicana, mi hija que tiene 6 años, dice, no, es que nosotros nos dimos cuenta, mi generación en 40 años, que eso que ustedes nos pusieron a nosotros en el 2024, a nosotros no nos conviene, que nosotros queremos que sea 6 años. O que queremos que haga reelección indefinida. República Dominicana con ese tema nunca ha sido un tema pasivo. O sea, nosotros somos un país presidencialista, nacimos siendo un país presidencialista. Entonces no es un tema pasivo en la sociedad dominicana. Pusimos unos candados que al final, esos candados, al no tener derecho a la vida, pero respóndele a esa comunidad. Entonces, yo no creo que haya sido necesario tener una reforma en ese momento, o sea, en el momento que se llevó a cabo la reforma. Maribel, hay otro tema que ha dividido a los constitucionalistas en lo que a la Constitución actual se refiere, es la necesidad o no, y tú lo tocabas, del referéndum aprobatorio, que
los que no somos abogados entendemos, bueno, realmente y lo que especifica la Constitución dentro de su propia forma de reformarse es que sí debería tener un referéndum. Pero ¿tú qué piensas desde el punto de vista técnico? Mira, yo soy una defensora de la participación social. Dígase, yo creo en el referéndum y creo en el plebiscito aprobatorio. O sea, son mecanismos que la democracia le da al pueblo dominicano y que le da a los pueblos que tienen la oportunidad de tener ese tipo de mecanismos en sus países, en sus constituciones y en leyes adjetivas, la oportunidad de participar, o sea, la oportunidad de esto que ustedes están haciendo, clase política, pregúntenme si realmente es lo que yo quiero. Y para mí, en el caso de la reforma constitucional, no por el hecho de que se estuviese haciendo una reforma, sino porque se estaba tocando un tema que para mí es neurálgico en la Constitución, que era el artículo 268 de la Constitución, que es el famoso que cláusula pétrea, o sea, que nuestra forma de gobierno, que nunca puede ser modificado, que civil, democrático, republicano, representativo. Y a mí, muchos decían, no, porque es que no le estamos quitando nada, pero tú le estás agregando algo. Porque a ese artículo 268 fue que se le agregó y el periodo constitucional de reelección presidencial no podrá ser más de 2 periodos y nunca más. Cuando tú reformas algo, con el simple hecho de tú agregarle una coma a ese artículo, o sea, tú tocaste ese artículo en una reforma constitucional para ponerle una coma, ya tú lo estás modificando. Y en este caso se le agregó un párrafo, o sea, dígase una oración que se convierta en un párrafo. Ya tú estás modificando ese artículo. Entonces ahí es donde yo digo, no es porque necesitemos el referéndum, porque estamos poniendo candado, porque estamos eligiendo al procurador con otro método, es porque tocaste un artículo que no debió de ser tocado, porque de por sí ya el artículo 124 de la Constitución nos decía a nosotros que el presidente que se reelige por 2 periodos no puede volver a reelegirse nunca más. Tenía el candado. Y no solamente eso, se ha dado la tarea en que cada modificación constitucional se le coloque un transitorio justificando algo que ya de por sí está claro en la Constitución. Ahora bien, lo que no sabemos si lo tiene claro, por lo menos lo constitucionalista, o en mi caso, yo dije, quien lo tiene que tener claro es la clase política. La clase política, lo que hacen política, los que aspiran a ser presidentes, son los que tienen que tener claro que deben de respetar la letra que manda esa Constitución. Que cuando usted llegue ahí, si usted agotó sus 2 periodos y nunca más, aunque usted tenga una mayoría absoluta, que en este caso el presidente la tenía, no quiso utilizar esa mayoría para modificar la Constitución para un 3er periodo, porque eso está prohibido y usted juró respetar la Constitución. Al momento de que usted toma un juramento, usted juró respetar la Constitución. Maribel, ¿qué te parece el nuevo equipo, el nuevo gabinete que conforma el Tribunal Constitucional? Mira, sobre todo aquí lo hemos hablado varias veces. Dieron un fallo hace unos días que nosotros dijimos, caramba, con un tema ahí marítimo, etcétera, etcétera, etcétera. Mira, yo creo que lo bueno que tiene el tribunal es que siempre ha sido una modificación escalada, o sea, no salen los 13 jueces y entran 13. Yo estuve en el tribunal por más de 10 años. No me digas. Sí, estuve trabajando con el magistrado presidente Milton Ray Guevara. Yo tomé la decisión incluso de irme al mismo tiempo, o sea, fue algo que yo dije, yo me voy, y él me decía, pero tú eres de carrera, quédate. Y yo le dije, no, yo me voy porque yo creo que todo tiene etapas y tiene ciclos. Y cuando tú has vivido unos ciclos, sobre todo unos ciclos de pensamiento jurídico, posiblemente tal vez tú no compartas los que vengan. Y no es porque estén haciendo mal derecho o no, sino porque la interpretación jurídica puede variar. Ahora bien, el tribunal ha dado fallos que son importantísimos en la protección de derechos fundamentales. Lo ha hecho siempre, lo ha hecho y lo sigue haciendo este pleno. Y también hay fallos que yo particularmente no comparto. O sea, yo que estuve ahí en el Tribunal Constitucional, dije, si yo hubiese estado en el tribunal, si el equipo tal vez que hubiese estado, el fallo hubiese sido diferente. Posiblemente, posiblemente no. Entonces, al final el derecho y la justicia constitucional es interpretación. Y lo que yo interprete como justicia constitucional no necesariamente lo puede interpretar el actual pleno. Pero la forma de tú tener más claro cómo van esas interpretaciones es cuando tú tomas la sentencia, no solamente tomar la sentencia, tomar los votos, después del dispositivo, todos los votos disidentes. Si tú tienes una sentencia que tú dices, bueno, es que se falló con 9 votos, pero de los 9 votos tiene 4 votos salvados, tú dices, uy, esto en otro momento fácil que cambia, porque esos 4 que están ahí como en esa línea gris de no soy blanco, no soy negro,
pueden variar para un lado o para otro, siempre y cuando se le dé la argumentación necesaria. Y, por ejemplo, en el acuerdo marítimo también habían bastante votos disidentes y votos salvados que con preocupación tienen el derecho a establecer sus posiciones al respecto. Interesante con relación a eso, no estamos tan lejos de la verdad nosotros. Sí mismo. Una pregunta, Maribel, y ya esto es quizás en tu, más como ciudadana que como experta en derecho constitucional. A nosotros nos llama la atención que un proceso que es tan arduo y que debe ser de tanta ponerse de acuerdo, de tanta sinergia de trabajo entre los diferentes sectores, como una modificación constitucional, en menos de un mes se llevó a cabo. Sin embargo, nosotros tenemos temas de derecho importantes, de leyes, como el tema del Código Penal, tan importante para la República Dominicana, un código de cientos y tantos años, y no logra salir. Entonces, a mí me llama la atención que esa modificación de la Constitución, que no era prioritaria en el momento, porque la sociedad ya lo sabe y todo el mundo sabe que no era prioritaria, independientemente de que se haya hecho o no, de que se haya hecho bien o no, y que cosas tan prioritarias como, por ejemplo, ese Código Penal no salgan. Porque tú lo acabas de decir, la modificación de la Constitución no tenía tema controversial. El único tema controversial, y para la única persona que podía hacer controversial la modificación de la Constitución, fue la misma persona que estaba proponiendo la modificación constitucional, que era el presidente de la República. El propio presidente de la República decidió él mismo decir, aparte de que yo lo tengo prohibido, yo mismo me estoy mutilando, diciendo que no voy a poder volver nunca más y que me van a colocar un transitorio. Entonces, el único tema controversial era ese, porque el tema de la Procuraduría no era un tema tan controvertido. El tema de, por ejemplo, de eliminar cláusulas que ya habían terminado su función, tampoco era un tema controvertido. O sea, si tú le preguntabas a cualquier ciudadano de República Dominicana, tú te ibas a Guachupita y le preguntaban ¿qué le afecta la modificación de la Constitución? Les decía, no, yo ni sé. Porque, que no entendían porque realmente no tenía un tema. En cambio, si tú le preguntas, miren, van a modificar el Código Penal y en el Código Penal están dejando fuera el tema de las causales, va a salirte un grupo a protestarte por esto. Están introduciendo las causales, va a salir un grupo mucho mayor a protestarte por esto. O sea, te vamos a poner, por ejemplo, el tema de la pena, que la pena acumulativa, va a salir un grupo a decir posiblemente, o sea, el tema del Código Penal, que es una deuda histórica que tiene el Poder Legislativo con la sociedad dominicana. O sea, eso no es competencia del Ejecutivo. No, eso es el Poder Legislativo que tiene que hacer su función de legislar, que es para lo que están llamados, no están llamados para nada, es para fiscalizar el gasto público del gobierno central y legislar. Entonces, ese Código Penal que se quedó sin aprobación, que yo decía, señores, necesitamos un Código Penal bueno, medio bueno, pero el que tenemos, lo que salga va a ser mejor que lo que tenemos. Lo que sea que salga. Lo que salga va a ser mejor que lo que tenemos. Claro. Y estamos combatiendo una criminalidad sin las armas necesarias para combatirla. Estamos yendo a unos procesos penales sin unos procedimientos que no están contemplados en ese Código Penal. Y muchas veces le cae a la justicia de, ay, es que no se llevó, es que la pena es que fue muy poca o que esto no se cumplió. No, es que el Código Penal está desfasado. O sea, tenemos unos 140 años de desfase en ese Código Penal. Entonces, no podemos estar hablando de temas que tal vez son nimiedades cuando tenemos temas tan controversiales y que debemos de dar una respuesta a la sociedad dominicana. Necesitamos un Código Penal, necesitamos las penas aquí. Es más, aquí hay un tema que fue en boga en un momento, que era el tema de las estafas piramidal. Sí. Como tú... No hay ninguna legislación y el Código Penal eso no lo contempla porque tenemos un código del 1800 y eso es nuevo. El tema, por ejemplo, de... El sicariato. El sicariato, o sea, la complicidad está, pero está muy minimizada. El tema, por ejemplo, de que ahora mismo había una empresa tomando el iris y si se hace un proceso penal, ¿qué tú haces con esas nuevas tecnologías? ¿Qué legislación penal hay para las nuevas? ¿De qué tú puedes acusarlo? De, no sé, de violación a la intimidad. O sea, ¿qué intimidad si eres tú que va voluntariamente y te está pagando? O sea, hay una nueva tecnología, señores. El avance de las nuevas tecnologías, de la IA, va a tener que ser un tema tocado penalmente. O
O sea, tenemos que hablar de ese tema. Los otros días, y cosas que te interrumpa, lo estábamos hablando. La responsabilidad de la IA en la toma de decisiones. Porque aquí tenemos, ya en el mundo, tenemos tribunales asistidos por IA. Entonces, si esa IA se equivoca o hace X o Y cosa, no, ¿quién es la responsable? Que esté programada para alguna cosa. Mira, hay muchas cosas que aquí la justicia la ha tenido que hacer por resolución. El hecho de las comunicaciones, la veracidad del tema de obtención de datos en comunicaciones para tú presentarlo en un proceso penal, es por resolución. No está contemplado que las personas puedan grabarte y eso sea un agravante, o sea, nada, o sea, y tú dices, pero tenemos un cúmulo de leyes que debemos de sacar. Avanzar, sí. Para que, y yo lo decía, ya tenemos la Constitución de 2024 y es nuestra Constitución y es nuestra Carta Magna y es la que nos rige, es la que tenemos que defender y la que debemos de llevar siempre como debajo del hombro. Ahora bien, tenemos que darle las leyes adjetivas necesarias para que funcione. Claro que sí. Necesitamos no solamente un código penal, necesitamos un código civil, un código de procedimiento civil, más todas las leyes que se necesitan. Son como que muchas cosas juntas. Me encanta que sea una mujer y una mujer joven la que esté planteando esto. Maribel, te voy a meter en aguas oscuras. No. Hemos estado viendo varios procedimientos y cosas que nosotros nos preguntamos. Mira, antes se hacía de una forma y ahora de otra. Los casos del Ministerio Público. Antes era obligatorio que la medida de coerción fuera privación de libertad 18 meses. Y el imputado tenía que durar sus 18 meses y después pedir la apelación porque ya había pasado el plazo y no han presentado la evidencia, etcétera. Pero hoy en un mes te sacan y ya eso cambia, ya tú tienes arraigo. ¿Qué cambió en el sistema? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la pertinencia y qué tan necesaria puede ser una medida de coerción de privación de libertad? Mira, no es el Ministerio Público el que ha cambiado, porque el Ministerio Público sigue pidiendo los 18 meses. Lo que yo entiendo que aquí se ha entendido que la prisión preventiva es el único medio de tú garantizar un proceso. La prisión preventiva es la excepción en el proceso. O sea, cuando un juez dicta de prisión preventiva es porque no tiene ninguno de los otros requisitos de tener a esa persona en el proceso y dice, bueno, que sí, esto es lo único que yo puedo hacer para retener que esa persona cumpla con ese proceso y no escape. Ahora bien, se convirtió en la regla algo que debió de ser la excepción. Y el Ministerio Público sigue pidiendo, o sea, para el Ministerio Público es una regla el tema de pedir los 18 meses. Ahora bien, yo lo que creo es que con los casos actuales, y yo espero que así sea en todos los casos, porque no se supone que la justicia no tiene visión, o sea, no ve, y debe de ser aplicada para todos. Y yo creo que lo que se debe de empezar a crear una jurisprudencia uniforme en el sistema judicial, de que si usted no cumple con los requisitos de otorgarle o de dictarle una prisión preventiva, no se coloque una prisión preventiva, porque luego se ve que es por... que le estamos colocando tal vez porque me cae bien, porque esta persona la merece. No, es que en la justicia todos somos iguales. Y lo que debe de ser ejemplo, nuevo, y yo espero que sea la nueva era de la prisión preventiva en la República Dominicana, es que ese sea el norte para todos aquellos que van a un proceso judicial y que todas esas prisiones preventivas que tenemos la cárcel hacinada, o sea, tenemos hacinamiento de personas que están en prisión preventiva, entonces a esa persona les revisen esas medidas ya. Y esas personas deben de salir porque tienen los mismos derechos que todos los ciudadanos que han estado en los procesos penales. Que se cometió errores tal vez en los procesos penales anteriores, qué bueno que la justicia puede rectificar y seguir adelante y que tengamos lo que yo en otro programa decía, señores, yo espero que esto sea una directriz del Poder Judicial a los juzgados de instrucción. O sea, de que sea aquellos juzgados que conocen medidas de coerción, sea una nueva era. De que no estemos mandando a la persona con 18 meses cuando usted sabe que esa persona usted la vaya a buscar y va hasta mañana a las 10 de la mañana en el tribunal. Y sobre todo porque República Dominicana no tiene distancias tan largas que no puedan ser cumplidas. O sea, a ti te ponen una prisión, tú eres de Santiago y tienes que venir a cumplir, tú quieres ir a visitar a tu mamá, pero tu prisión preventiva, tú vas a venir al otro día, tú vas a estar aquí, porque tú no quieres que se te perder ese beneficio que te da la justicia y estar en una cárcel. Yo creo que nadie quiere estar, ni siquiera pasar. Y mira que yo, que soy abogada, tú dices, bueno, los abogados lo primero que te mandan es hacer pasantía y te mandan para una cárcel, a sacar un preso. Yo recuerdo perfectamente el día que yo fui y yo agarré y subí y le dije a mi profesor, es que yo no voy a ejercer el derecho penal.
Ya tú sabes. Yo no Y eso era tú desde afuera. Ya desde tú afuera, sabes. yo no quiero estar ahí. No, 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 no. ¿Y a dónde tú quieres ir ahora? Hay planes, hay planes. ¿Tiene planes? Yo creo que hay muchacha. muchos hay organismos yo siempre he estado en el sistema público, en el sector público. Cuando hablo del sector público, el Estado en sentido Claro. general. Salí del Tribunal Constitucional con muchísimo orgullo, trabajando con una de las personas que tiene uno de los background estatales más completo, que es el doctor Milton Raguevara. Que le tenemos mucho aprecio aquí, mucha estima, pero no me gustó unas declaraciones que Lo dio de La estos días, Vega. lo de La Vega. No me gustó nada. La verdad es que Justificó que era de justicia que Amparo Custodio fuera la alcaldesa de La Vega, pero don magistrado, usted es constitucionalista, usted sabe que eso no lo contempla ni la Constitución ni la ley electoral. mira, la verdad es que no vi esas declaraciones. El hecho de, yo siempre dije que, y lo he dicho, una cosa, tú trabajas con una persona Claro. y tú puedes tener posición, incluso en el mismo tribunal, cuando trabajamos, tal vez yo decía, es que yo quiero defender tal cosa, y él me decía, no, es que eso no es así, y me explicaba, y me decía, vamos a ver quién gana, en razones. Y esos debates son lo bueno de tú tener una persona que no es un jefe, sino un líder, y que fomentaba el crecimiento de la persona, o sea, de todo ese equipo, de trabajar en ese sentido, de ser mejores juristas todos los días. Entonces, no he visto esas declaraciones. Ahora bien, y una cosa es tal vez si esas declaraciones pueden ser sacadas de ese contexto, tal vez. Porque si tú me dices, tú dices, sí, era lo justo. Ahora bien, ¿en qué momento era la justicia? Yo creo que ahí, en el caso de La Vega, hubo una negligencia tal vez por parte de la Procuraduría Electoral, en que en ese momento debió de investigar qué pasó, debieron de tomarse en cuenta ciertas cosas y bueno, un proceso que está en la justicia. Vamos a ver qué pasa. Bueno, ya lo dijo ahí, ¿verdad que sí? Pero la verdad que yo, antes que Elías despida, destacar que este tipo de personas son las que nosotros queremos ver en las instancias públicas, con el conocimiento, con el manejo, con el interés, con la voluntad. La preparación. La preparación Gracias, sobre gracias, todo. gracias. Y mira, no es porque sea mujer, pero qué bueno que sea mujer también. Claro, claro, así mismo. Necesitamos más mujeres en los diferentes puestos públicos y teniendo mayor capacidad en la hora de tomar de decisiones. Totalmente de acuerdo. Los países, eso es un sinónimo de desarrollo. Todos los países desarrollados tienen mujeres, un gran porcentaje de mujeres dentro de sus tomadores de decisiones. Muchísimas gracias, Elías. Muchísimas gracias, Loreni. Y sobre todo también en la comunicación. O sea, Claro. también qué bueno ver que personas formadas, o sea, están haciendo una nueva comunicación y una comunicación basada en el respeto, en la investigación precisa, teniendo ciertos niveles incluso de transmitirle al pueblo dominicano que existe algo más y que el dominicano está formado en valores. Y eso es lo que queremos. Como debe ser. Gracias. Despedimos a Maribel Reyes Monillo, abogada constitucionalista, que nos estuvo dando una panorámica interesantísima y comunicando.